Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida al canal de Master Vidal, a estos espacios. Pues realmente a partir de aquí fueron las diferentes situaciones los diferentes caminos que ha tomado el canal de Master Vidal, sobre todo en el lado de la cuestión de las lecturas de desarrollo personal, con los textos básicamente ahora el que estamos trabajando es el de psicología del éxito y esa la saga de El Manual del Guerrero de la Luz, las otras que tienen que ver con el desarrollo personal, pero bueno, la básica es a partir de la literatura y la organizamos en estos jueves de pandemia. Empezamos por hacer un grupo de Zoom y afortunadamente pues se ha ido extendiendo, ese grupo se mantiene. Si te interesa, pues escríbeme. Lo que hago en ese grupo de WhatsApp es que mando el texto ya trabajado y entonces en estas sesiones ellos, ya sea de manera directa o grabadas, ponen su video con su texto a la mano y van revisando las páginas en las cuales yo voy trabajando el texto. Y bueno, pues un poco empecé por cuestiones relativamente sencillas para que fueran familiarizándose con los niveles de lectura. De hecho, empezamos con un cuento de Andersen, El Soldadito de Plomo. Hay también en nuestro canal una cápsula que explica los niveles de lectura. Y luego se ha ido complejizando y al final, en este momento, un poco trabajo a partir de novelas cortas para que me dé espacio suficiente y tengamos también espacio suficiente para las lecturas que podrían ser una por semana. Estamos cerrando el año con dos presentaciones por semana. Y, y bueno, y ya se ha hecho, pues en ese sentido, universal, ¿no? Hemos trabajado desde el Marqués de Sade o Edipo Rey, Romeo y Julieta, y no olvido para nada los autores mexicanos, Carlos Fuentes, tenemos dos obras de él, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy es el caso de un autor mexicano relativamente, en realidad sí es bastante conocido, los lectores sí pasamos por él, pero no tiene, digamos, el prestigio que tiene el maestro Carlos Fuentes o Juan Rulfo, etcétera, etcétera, estos bombazos literarios, ¿no? Estaría como en el nivel de, en ese sentido, de José Revueltas. Este es un escritor de mucho, mucho oficio. De hecho, él en realidad, él es autodidacta, fue periodista, trabajó en mucho tiempo también haciendo guiones de cine, trabajó en la televisión, entrevistando gente, lo cual esta situación como de reportero le ha permitido ver la vida de una manera muy clara. Sus textos tienen sin duda elementos de convención novelística, es decir, el caso de la novela que vamos a trabajar hoy, cada capítulo va cambiando de espacio, puede ser en el pasado o de visión de los tres personajes, básicamente los más importantes de la historia, nos va contando en forma paralela dos de ellas y luego vemos dónde hacen nudo y ahí se atraviesa otra. Nada complejo, nada que nos obligue a regresar a la lectura, porque es muy sencillo determinar si está hablando en el presente o en el pasado de cualquiera de los personajes que estás trabajando. Eh, pero a cambio de esa estructura nueva que no es para nada lineal, tiene en su lectura tiene muchos detalles, seguramente de su talacha, de su oficio periodístico, ¿no? Es muy fácil acompañarlo e imaginar los barcos, las casas, el espacio, la Ciudad de México, la cárcel, estas zonas de las prostitutas en la Italia de la guerra como tal y después de la posguerra, los viajes y pasa pues en ese sentido es muy universal, desde las situaciones más bajas y más simples hasta puntos verdaderamente altos de lo que podría ser nuestra sociedad, con un afán verdaderamente claro. Entonces es muy sabroso irlo leyendo, es imparable, pues empezamos, nos sumergimos en la novela y no nos damos cuenta, y en mi caso, pues a veces tengo las lecturas planeadas, digo, leo de 45 minutos y me doy cuenta que ya me he quedado hora y media porque no puedo soltar la novela, antes de dormir le doy otro avance, y esas me gustan mucho porque esas dialogan de manera directa conmigo, la palabra no es entretenido, me tienen atrapado en su lectura, y eso es un asunto que he buscado en el canal, que las lecturas que sean muy complicadas, pues mi objetivo está en, a partir de los niveles de lectura,
intentar que sean relativamente más sencillas, y en las relativamente sencillas, que la lectura sea muy poderosa para que se adueñe de tu atención. Bueno, esta introducción es para el autor mexicano Luis Espota, que nació un 13 de julio de 1925 en la Ciudad de México y murió también en la Ciudad de México el 20 de enero de 1985. Su bibliografía es muy extensa. Yo debo tener leído como, estaré cerca de la mitad de sus textos. No todos son tan importantes o se han considerado tan importantes como este que vamos a trabajar hoy, pero su bibliografía es muy pareja, ¿eh? No hay nada aburrido, al contrario, hay cosas bien interesantes, algunas más específicas, más incisivas que otras, pero en general de muy buen nivel, insisto, en la atención para seguir su lectura, verdaderas radiografías de nuestra ciudad, del México, que si bien creo que él ha retratado por ahí de pues, lo que él vivió, de los años 40 a los 70, 80, a mí me tocaría como niño, sin embargo, bueno, pues cuando mis padres son de esa generación, y de ahí vengo directamente. Muchas de las situaciones que él narra, que no es para nada tampoco un asunto histórico, yo les encuentro mucha identificación porque al final de cuentas es el pasado del lugar que habito, el pasado de las personas con las cuales he convivido en este lugar donde nos ha tocado nacer, ¿no? En esta cultura tan particular de lo que es nuestro país como tal y encerrando el abanico en nuestra Ciudad de México, una ciudad bien interesante, con una historia ya añeja y que tiene sin duda sus puntos muy claros, ya como una especie de personaje. Ya son muchos los autores que han trabajado de manera directa sobre elementos de la ciudad o un poco el asunto desde fuera. Pensaría en la región más transparente del aire de Carlos Fuentes, en esta ciudad complicada, en la literatura de José Agustín, sin dudar, ya lo mencioné también, el maestro José Revueltas, en este cambio del México revolucionario al post-revolucionario y el de la modernidad y cómo se ha pasado por ahí. Pienso en un tal José Salomé, que habrá que buscarlo para, para leerlo. En fin, pues digo, generando memoria puedo quedarme aquí un rato citando qué autores han trabajado este concepto, en particular ya de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos, nuestra novela se llama Casi el Paraíso, que me parece un título relativamente burlón, relativamente triste, con un sabor de humor más bien triste, porque es cierto que nuestra ciudad pudiera ser eso, justo, casi un paraíso. Hace un rato veía, compartí un podcast en internet de un tipo que habla 7 idiomas, es un chaval, tendrá 30 años, parece ser, no registré el nombre, que él es de origen suizo y habla 7 idiomas y ha estado en muchísimas partes del mundo y tuvo un hijo hace 2 o 3 años y eligió que naciera en México, que naciera en Oaxaca y se casó con una mexicana y a él lo tiene muy enamorado el mundo de México, particularmente él está en Monterrey y hay hasta ahí te digo, una entrega en un podcast de un tipo que de pronto dices, güey, pues si has estado en ciudades de Suiza, si has estado en Francia, en Moscú, etcétera, ¿qué haces viviendo en la Ciudad de México y escogiéndola como un elemento para el nacimiento de su familia, de su hija y de él mismo, vivir aquí? Y él decía que le parece maravilloso, que México encuentra cosas verdaderamente maravillosas. Unas de las importantes son su gente. Entonces, bueno, pues venga bien. Nuestra novela, por el contrario, va a tratarnos muy mal en ese sentido a los mexicanos, un poco de rebote, porque Spot es muy fino y no se atreve a hacer una, una burla, y sin embargo va a tocar un elemento muy complicado que yo diría que nos tiene casi hechos. Así somos los mexicanos, no por mexicanos, así somos los pueblos que hemos sufrido situaciones de conquista y que terminamos por identificarnos con los conquistados. Porque si bien es cierto que en este asunto de la conquista, en este asunto de la mezcla, pudimos habernos identificado perfectamente con los españoles, como les pasó seguramente en el caso de los gringos,
con este asunto de los ingleses, que se sienten mucho más europeos, o los argentinos, los primos argentinos, que al no tener culturas prehispánicas tan sólidas como en Perú o los mayas y ya en el altiplano de nuestro país, entonces casi diríamos incluso pues que consideramos que Argentina es la Latinoamérica europea, ¿no? Porque genera la identificación en otro lado o porque no tuvieron este trauma como lo hemos vivido nosotros y lo hemos seguido heredando. Esto pasa con grupos que han sido sometidos y que históricamente se siguen reflejando en ese aspecto. Casi el paraíso, la anécdota es muy simple. Un tipo muerto de hambre que nació en un prostíbulo, literalmente un hijo de puta, pero literal que en un viaje en barco, ese tiene un tono ahí un poco mítico, un poco trágico. La mamá no lo quiere aceptar, lo da a luz en un barco apestoso, lleno de prostitutas, que unas condiciones sanitarias espantosas. Y cuando lo pare, cuando da a luz, le piden que vea a su hijo y ella dice, no, tírenlo al mar, no quiero saber de él, es un monstruo, arrójenlo, no quiero, me va a estorbar. Y entonces, bueno, gracias a que el niño es muy lindo, y sí, después el tipo crece y es muy guapo, entonces la mamá lo acepta. Gracias a que físicamente, además era medio blanquillo, porque aunque era moreno, pues en realidad era blanco. Entonces, gracias a eso salvó la vida, porque la mamá tenía miedo de que fuera negro y hay un tinte racista verdaderamente complicado. Bueno, y entonces, ya sabes, si ya leíste el texto, pues en qué degenera este nacimiento de este muchacho llamado Amadeo. Eh, y cómo conquista paradójicamente al México de los años de la modernidad, del 1940, 50 en adelante. Ahí hay un coqueteo maravilloso y brutal también con la intelectualidad mexicana. Regresa hecho un príncipe, el príncipe Hugo Conti, donde literalmente se apropia de una identidad. Hay un viejo libro ahí nefasto que habla de la nobleza que evidentemente está venida a menos o no tanto, y entonces de ahí se apropia de una imagen, de un nombre, de una historia, y se presenta pues en un país de dominados donde todo el mundo queremos blanquearnos un poco, donde todo el mundo tenemos aspiraciones estúpidas de ese crecimiento, donde todos los morenos y los prietos queremos blanquearnos aunque sea un poquito. Entonces, en nuestras castas, estar tantito blanco, tener los ojos claros, tener un poco de dinero, usar determinado tipo de ropa, empezar a comer con cubiertos, empieza a generar ese cambio. Ahorita que decía de los cubiertos, mi papá tenía una broma cuando yo era pues niño todavía y adolescente, que él decía que las novias que yo traía a la casa o que él alcanzaba a conocer, cuando supongo le caían bien o no sé, porque en realidad creo que no lo decía tan en serio, pero ahí estaba, él me decía, vaya, por fin tienes una con zapatos, como el asunto era las chicas guarachudas, que por cierto, digo, claro, a menos de que hayan sido mujeres indígenas en mi medio social, no porque haya sido alto ya no existía. Mi papá a lo mejor sí conoció chicas guarachudas, yo ya no conocí chicas guarachudas, y no es ninguna situación menor ni menor, era un asunto de un prejuicio de alguien habitante de la Ciudad de México, en ese caso históricamente pues de mi padre, pero como nosotros en nuestro país y en nuestra ciudad seguimos generando esos elementos relativamente sociales. Las mujeres que dan a luz siguen dando las gracias porque los niños nacen blanquitos en vez de morenos. Bueno, pues sobre eso, y en esa radiografía brutal, dolorosa, a veces nefasta, es donde trabaja el maestro Luis Espota y lo hace muy bien. Abre su novela Casi el Paraíso diciendo en el capítulo 1, entró sin llamar. La cámara de Liz, el cuarto, este es en un barco, olía a polvos en el calor pegajoso de la noche. Entró sin llamar es como esta conquista que no avisa, es como esta violencia que no aparece, es un mal, el racismo, el clasismo, el complejo de inferioridad aparece un poco ahí, no estamos buscándolo, nadie dice quiero tener este complejo, nadie dice enséñame a ser racista, simplemente va apareciendo como comentarios, como imágenes que un día que vamos repitiendo, si el machismo pensaba, ¿no? Bueno, en mi caso,
fuimos puros hombres con los hijos, pero tuve amigos que jugaron con las zapatillas de sus hermanas y jugaban en secreto, evidentemente, ¿no? Porque el papá les hubiera pegado si los ve jugando con las muñecas o poniéndose las zapatillas de la mamá, lo cual genera situaciones muy neuróticas. Bueno, así aparece el personaje. Liz olía a polvos, a maquillaje. Esta imagen de los polvos en el rostro de la mujer y del maquillaje es muy importante porque vivimos en un país maquillado y lo seguimos haciendo. Hoy estamos en el 2020, en noviembre, y nuestro país sigue siendo maquillado. Estamos en plena pandemia y el gran ataque en los medios de comunicación es quién maquilla las cifras de los muertos. Sí, la iniciativa privada, sí los hospitales, sí el gobierno, ¿cuál es la maldita realidad que hay atrás de esos intereses donde maquillan y maquillan y maquillan la realidad, donde intentamos no ser lo que somos? En el asunto político, evidentemente, pero básicamente en muchísimos lados, colegas míos, artistas, que presentan currículums maquillados, donde no han estado donde han dicho que van, donde no hacen o sea, no es real lo que ellos presentan. Seguimos buscando, cuando me solicitan currículums para diferentes cosas, me dicen, pero mándate el currículum más gordo, como si el tamaño en hojas, en folios de la presentación fuera lo que representara de manera literal la calidad de artística. Seguimos en ese medio. ¿Dónde diablos te escondiste? Dejó caer él la ceniza del cigarro sobre la alfombra. Ella continuaba de espaldas tratando de abrir el delantero del inverosímil corsé de ballenas. Liz es una mujer avejentada, pero que intenta por todos los medios, básicamente el dinero, parecer joven. Entonces es una mujer, perdón por el término, pero es una mujer de carnes aguadas que intenta apretarlos con este corsé. Cuando se lo quita es verdaderamente libre. Cuando la tiene atrapada suda espantosamente, pero todo con tal de la imagen que tenga hacia afuera. Liz debe tener 60 años y nuestro personaje principal, Hugo Conti, debe andar por ahí de los 30 y cacho. Entonces es notoria la diferencia de edades, pero ellos incluso la asumen desde la falsedad. Él le va a pedir matrimonio y se va a fingir enamorado cuando es obvio que está tras su dinero y ella lo sabe. Ella sabe que ese tipo está atrás de su dinero, pero está tan sola, ha sido una mujer tan sola, tan reprimida, y ahora tan sola en su vejez que entonces de algo deben servir los millones que su marido ganó haciendo trampas en los negocios para mantenerle ahora a este príncipe tan guapérrimo. ¿Por qué habría de esconderme? Eso digo yo, de unos días a la fecha, están peleando la pareja y le dice ella, te has vuelto insoportable, como si yo no te importara en lo absoluto. En realidad, este primer capítulo es muy fuerte porque ella a él le representa asco. Ella está a partir de unos tragos de champán y de hacerse la chistosa y de contonearse, trata de excitarlo y él intenta ponerla borracha, ella es alcohólica, pero intenta que llegue al estado absoluto de embriaguez para que se duerma y no tener relaciones sexuales con ella porque le da asco. Cuando es inevitable, bueno, pues tendrá que hacerlo. Es decir, él está prostituyéndose a partir de la relación con esta millonaria gringa. Se veía lamentable, semidesnuda, dentro de esa complicada armadura de raso y varillas que la ahogaba, literal, en su cuerpo y en su interior. ¿Qué hacía Hugo, qué hacían a Hugo pensar siempre que los veía en los restos de un globo desinflado? Cierra esa puerta, gritó ella, ciérrala. Eres un perfecto descuidado. Cualquiera de los marineros pudo pasar y verme. Esto es bien interesante en nuestra cultura y es un gran logro de Luisa Espota. Lo vemos, es decir, es obvio lo que está sucediendo. Me acuerdo es que creo que sí puede resultar muy conocido. Entonces, me acuerdo alguna vez en un trabajo donde el jefe principal era obvio que era su amante una de las secretarias, pero era absolutamente obvio, casi ni lo disimulaban. Sin embargo, relativamente en las cenas, en el asunto público, cuando, es decir, cuando era tiempo de oficina, estos dos se trataban hasta de usted y de señor fulano y señorita Mengana. Tantito se rompía ese ambiente y entonces el tipo le daba nalgadas, evidentemente la tuteaba, se emborrachaba, bailaban. Todo el mundo lo sabía, pero hay un momento donde todos estamos de acuerdo en ese momento de fingir y entonces se fingía y se fingía bien, se entraba a ese juego nefasto. Es decir, en el barco todo el mundo sabe que esta señora pues la amante y que está pagando a este príncipe.
todos lo saben sin ninguna duda y sin embargo dice, cierra la puerta porque no quiero que me vean, ¿no? El punto es, todos sabemos que la señora sale con un corsé espantoso, que está súper maquillada, pero está esta especie como de guardar la dignidad, me verás hasta que esté maquillada. La fabricación del personaje no tienes derecho a verla e incluso si la ves resulta indignante. Eres un perfecto descuidado. Bueno, ya está. ¿No te importa que me vean así, desnuda? Te tienes sin cuidado, ¿verdad? Esta idea de la desnudez no la valoran porque desnuda ya está. El asunto es, digamos, que es tan falsa, es tan falso su disfraz que el disfraz desnuda el alma. Desnudo ya está. Pero el asunto es, estamos en un juego, estamos en una espantosa y ridícula obra de teatro, estamos en una especie de carnaval donde no podemos quitarnos la máscara. Ese es el juego nefasto que está como en segundo plano en nuestro México, en nuestra cultura. En la página 17 dice, ¿por qué no querías a tu hijo? Lo que les platiqué de la madre, se llamaba Dominica, una italiana, una prostituta que la llevan de viaje para rentarla en un puerto africano. Ahí da a luz, ahí se embaraza, no sabe quién es el papá. Y entonces las compañeras prostitutas le preguntan, ¿por qué no querías a tu hijo? Y ella contesta, no sé quién fue su padre, temía que fuera negro. Es el hijo de puta más lindo que ha nacido. Menciona la, este, la mamá de nuestro personaje, que me voy a ahorrar el asunto, se convierte en príncipe, como ya te había dicho. Bueno, así da el nacimiento. Este tipo, príncipe Hugo Conti, se liga a esta gringa millonaria que te decía que a su vez hizo su riqueza en unas tiendas en Estados Unidos haciendo tranzas también, haciendo trampas. Aquí hay un asunto muy claro de Spota. Todos los que tienen dinero, todos lo consiguieron de mala manera. Dice Marx en El Capital que no hay manera, no hay forma de hacerse rico, de hacerse millonario bajo la ley. No es cierto, es un mito eso de hacerse millonario trabajando. Toda la riqueza tiene que ver con explotar a alguien más, con abusar del trabajo de alguien más. Es así el sistema, no hay manera. ¿Lo quieres maquillar desde otro punto de vista? Venga, inténtalo, pero quitado ese maquillaje, el punto es ese. Yo me enriquezco porque me aprovecho del trabajo de alguien más. Entonces los tres grandes millonarios, la vieja Liz, los títulos nobiliarios de Conti y de su maestro y de su maestra, y la riqueza de Rondia, creo que es el apellido del mexicano que lo recibe, también fue mal hecha, también fue mal elaborada, a partir de traiciones, de robos, de muertes, etcétera, etcétera. Se presenta un personaje importante, este príncipe y Liz están en su crucero en las costas de Acapulco, tienen que bajar a conseguir una herramienta porque el yatecillo se descompuso y alguien se entera, un personaje llamado Carmen Pérez, una solterona del jet set mexicano, se entera y va a hacerle una invitación. A mí me parece que Spot ahí está jugando este personaje de Carmen en el nivel 2 de nuestros niveles de lectura, sería una especie de representación de la Malinche, el mito de la Malinche. La parte histórica me parece que era completamente diferente, pero esta mujer interesada en que ve menos a la gente que la rodea, a la gente de su pueblo, y tiene esta situación aspiracional para modificar la raza. No ve este güerito lindo millonario y sobre todo que es príncipe, sobre todo que se distingue, que ese es el gran elemento. Estamos tan jodidos socialmente que basta con una pequeña distinción para que esa familia, para que se hable de otra manera de eso, de ese mundo o de esos personajes. Ella se llama Carmen Pérez Mendiola y trata al príncipe como alteza. Dice, si usted quiere quedarse al menos por esta noche, le garantizo que pasaré una velada maravillosa. Hugo descubrió en Carmen Pérez Mendiola una mirada de anhelante inquietud y tuvo la sensación de que ella, con sus ojos miopes, le suplicaba algo. No es gratuito, al contrario, es un enorme gozo que el personaje de Carmen sea miope. No ve bien, ese es muy importante. Ahora, no ve bien, no aquí en la vista exterior, no ve bien adentro, no distingue, quiere jugar a este asunto de disfraces, quiere engañarse. Alteza, suspiró profundamente. Al saber que estaba usted aquí de paso, quisimos prepararle una fiesta, algo muy exclusivo, en casa de mis amigos. Te decía que seguro está jugando con esta idea de Malitzin, pero también
cuando en el 1800 y cacho nuestro país en el asunto por ahí de la presidencia de don Benito Juárez, va una delegación a Europa y le pide a Maximiliano de Habsburgo que venga a gobernar y que venga a reinar nuestro país. Ese es el asunto. No importa que nuestros gobernantes sean buenos, el asunto es que todavía venimos de la elección de nuestro periodo anterior de Enrique Peña Nieto, donde una buena parte de las mujeres lo votó por guapo. Ese es el asunto. No importa que sea bueno, ladrón, ratero. El asunto es que esté guapo, que esté blanquito. Eso es de lo que nos urge salir. El hambre la podemos disimular. La miseria la podíamos también disimular. Nos podemos ser pendejos y no verla o no olerla, pero la miseria interior, el color de la piel, ese cómo demonios no lo vamos a quitar. La forma de mi cara, mis pies indígenas, esa situación es la complicada, esa es la que, dice Spota, nos jode. Podemos estudiar un chingo, pero lo prieto, la gente se sigue gritando en la calle, en el tránsito, Oaxaco, le sigue gritando Oaxaco a los policías, le sigue gritando indio bajado del cerro, cuando además se lo dice a alguien que tiene el mismo color de piel y el mismo tono y la misma forma de cabello y de cara. Ese es lo brutal, que han conseguido que en nuestra mente esté esa especie de asunto infernal. Accede a la fiesta y conoce a este tipo Rondia. Rondia es el apellido de este ricachón, que va a ser un asunto, ya lo leíste, con la hija, espantoso. O sea, verdaderamente va a ofrecer, va a vender, va a prostituir a su hija diciendo: yo pongo el dinero, a ti te entrego un marido que me importa que te trate como mueble, y nosotros con eso ganamos el título, ¿no? Nos ganamos el apellido, ganamos, nos volvemos los suegros de un príncipe, y ahí por ahí poco a poco vamos a ir blanqueando la sangre. La riqueza de este güey, bueno, ahorita lo voy a leer, vino del rancho absolutamente. Mi hija Teresa es ya una señorita y pues necesita quien la oriente en ciertas cosas de sociedad. Acaba de salir de un colegio de monjas. La tuve en el Canadá y al volver pues resulta que no está muy, ¿cómo diría? Muy conectada con los círculos sociales en que me interesa tenerla. Es brutal porque la hija Teresa es una chica agradable, es una chica inocente, absolutamente manipulada, brutalmente manipulada, casi escandalosamente manipulada por el papá y por un cómplice silencioso y terrible, la mamá. También en el miedo de la mamá de tener una hija libre, el gran afán de la mujer es que el marido pues no la maltrate, no le pegue, y si por allí puede ir al salón de belleza y estrenar vestidos de vez en cuando y comer bien, esa es la vida. Esa es la vida de una mujer de estos tiempos, de los de la novela, y me parece que ahí es importante la lectura de estos textos, porque hay que revisar cuántos de nosotros, cuántas chicas, cuántas de nuestras hijas siguen pensando a partir de eso. Todavía gente de mi generación, decía una de mis amigas casada con un hombre pues de mi edad, decía: mira, pues este puede tener sus amantes mientras yo no me entere, yo no tengo problema. Esa es la cultura de donde venimos, de cuando nos faltan las cosas, entonces me conformo con poquito. Entre no cenar nada y cenar ahí un taco, bueno, pues venga el taco, pues el asunto es no irse con el estómago vacío. ¿Y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Le pregunta Rondia a Hugo Conti, al príncipe. Y dice Hugo Conti, no supo qué responder. Yo no trabajo, no tengo necesidad. Hace 30 años, dijo con orgullo. Y la riqueza de Rondia, dice: hace 30 años arreaba una recua de mulas en mi tierra. Y míreme ahora. Cuando entré a la revolución, odiaba a los ricos y ya lo ve. Dios me castigó haciéndome uno de ellos. Aquí habría una especie de enlace directo a la muerte de Artemio Cruz del maestro Carlos Fuentes. Cómo entonces esta gente campesina que se unió a la bola, a la revolución, sin saber por qué, sin ideología, y se supo acomodar, entonces termina siendo el PRI que recién, bueno, pues que ahí está dando la batalla, y estos famosos dinosaurios que siguen viviendo de esa situación. Ese es el México que está retratando, ¿no? Un tipo sin preparación ninguna, sin vocación política, sin vocación ética, pero que junta mucho dinero y que a partir de esos pinches madrazos de billetes va a modificar su vida. Y dice Conti: soy noble, nací príncipe,
Desde hace 500 años mi familia, los Conti, emparentada con Lorenzo de Medici, tienen propiedades en Italia, en el mediodía de Francia, en Alemania. El rostro enrojecido de Rondia se iluminó. Las personas con ese asunto del interés, con ese punto, seguimos trabajando todavía nosotros muchos noviazgos donde el novio no lo cuestionamos, me pongo ahora como papá, aunque no tengo hijas, pero el novio no lo cuestiono por su manera de ser, por si es un buen chico, si es espiritual, si aporta algo al mundo. No, el asunto es cómo vas a mantener a mi hija. Montones de veces que fui a conocer a los suegros, el punto era ese. El punto importante no era qué siento, cómo es la relación con su hija, nada. El punto es de qué la vas a mantener. Como además, tremenda grosería, como si ellas fueran unas inútiles. De hecho, muchas de las situaciones se siguen pensando así. Tengo una exalumna ahora que tiene un problema muy fuerte y el papá le acaba de reclamar que le dice, pues ni te voy a acabar de pagar tu carrera, ni te voy a ayudar, porque de todas maneras un día vas a abrir las piernas y un cabrón te va a mantener. Esa es la idea del papá con respecto a su hija hace 15 días del año 2020. Bueno, ¿dónde salió? Pues desde aquí, desde este proceso ya relativamente tan añejo de nuestra conquista española, de nuestro mestizaje tan brutal y tan violento, y que ahora en aras, estos derrotados con los que nos hemos identificado, en aras de un poco de blanquear la sangre, de agarrar o de generar nobleza para nosotros, somos capaces de seguir elaborando estas idioteces. Eh, dice. Ah, claro, lo marqué porque este es brutal. Este, Amadeo, este niño, Amadeo y Hugo Conti, pues son los mismos, evidentemente. Y cuando era niño, Hugo Conti sufre una cosa brutal. Su mamá Dominica, que es prostituta, entonces un día tocan a la puerta y dice la mamá del otro lado de la puerta, está lloviendo afuera, y dice la mamá, es él, está él, señaló a su hijo dormido, que era Amadeo. Dice el marinero, échalo fuera, ordenó Pietro. La mamá, hoy no, está lloviendo. Dice el marinero, la lluvia no mata, además un baño le vendrá bien. Se le partía el corazón con solo pensar que tendría que mandar a su hijo a la calle por unas horas, las más frías de la madrugada. Y le dice Pietro, tengo mucha plata para gastarla. Y reflexiona la prostituta. Estaba borracho y no daría mucho que hacer. Dominica lo pensó un segundo. Pietro era espléndido y de que ese dinero se lo ganara otra. Además, la situación era difícil a causa de la cuarentena. Bueno, ahí jugué un poco con nuestro propio espacio. Dominica besó dulcemente la frente del niño, se le partía el alma por tener que levantarlo en una noche como esa. Lo sacudió para que despertara. Le echó sobre la espalda de Amadeo una raída cobija y lo llevó a la puerta. Imagínense que en plena medianoche, tú como niño estás calientito, todo tranquilito, a gusto en tu casa, por muy pobre que sea, pues estás a gusto con tu mamá. Llega un tipo borracho y te sacan. Él dice más adelante en la misma novela que ya empezaba a presentir de qué se trataba, ya empezaba a intuir de qué se trataba. Bueno, pues llega, te sacan de tu casa a la lluvia, al frío de la madrugada, porque se van a coger a tu mamá, además por unas monedas, por dinero. Bueno, esa es la miseria elaborada de nuestro príncipe. Entonces, ¿cuál va a ser la nobleza? Desde aquí lanza el mensaje o esta línea maravillosa a Luis Espota. La nobleza se compra. La nobleza entonces en nuestro mundo, ya ahora sí en términos globales, está en quién es más discreto para aplicar su inteligencia para chingarse a otros. Si tú te chingas a otro, pero no llegas manchado de sangre, te haces el interesante, y lo demuestras con dinero o con conocimiento o con, en este caso, con esta acta falsificada de príncipe, entonces tienes derecho a hacer lo que sea. No se te va a cuestionar absolutamente nada. Tendrás trato de caballero, aunque sepas, aunque todo el mundo sepamos que eres un maldito, así literal, pues, que eres un cabronazo, un ser humano nefasto. Si el disfraz está bien hecho, la gente te lo va a comprar. Dice por ahí, no sé si lo señalé en alguna parte, el punto importante para hacer este juego de falsedad es no descubrir el juego. Es, sí, no salir del juego. Todos nos hacemos pendejos, venga, nos hacemos pendejos, pero nadie desenmascara a nadie. No sé si esto que te voy a decir es real o lo leí, a veces pasa eso, de una mujer que se va a Estados Unidos y el padre la corre, básicamente el padre la corre, y luego la mujer se va a Estados Unidos, allá gana muy bien, trabaja de prostituta, trabaja de acompañante, no siempre se prostituye,
pero trabaja de acompañante de altos ejecutivos en Estados Unidos y entonces manda mucho dinero y construye una casa bonita en México. Al papá le da cáncer, le cura el cáncer y entonces cuando la hija viene de visita, cuando hay visitas y están los tíos y etcétera, el papá la trata bien y habla bien de ella. Cuando no hay nadie en la casa, no habla con ella, le dice entre voces puta, no le da de comer bien, porque sabe que se dedica a eso, que el dinero que ella ha ganado viene de prostituirse. En esta especie de doble juego verdaderamente nefasto el asunto, entonces ahí es, mientras no digamos, mientras seamos esta especie de socios de silencio, entonces la realidad va a poder seguir caminando. Consideramos esto, Liz, la gringa, el príncipe le pide que se case con ella y esta dice, ok, déjame avisarles a mis hijos. Los hijos le regresan un telegrama de Nueva York. Consideramos estupidez quieras casarte, punto. Desaprobamos todos tu conducta, punto. A abogados avisados, punto. Banco no suministrará pensión hasta nueva orden. Hermanos de acuerdo, punto. Tom. Y con ese es brutal esta parte que trabaja Spota, porque con ese telegrama, el telegrama, bueno, pues si eres muy joven, era una especie de carta de inmediato. Se mandaba vía telegráfica, vía electrónica, vía eléctrica, de un lugar a cualquier otro lugar del mundo. Y entonces donde se recibía, te tomaban ese recado, era caro, se pagaba por palabra, te tomaban ese recado y enseguida mandabas un cartero en carácter de urgencia a entregar esa información. Entonces un telegrama pues podría llegar en 2, 3 horas en diferentes partes del mundo. Era lo más rápido que había en ese momento. Bueno, Hugo lee el telegrama y evidentemente la abandona. Evidentemente empieza a hablar de que entonces la petición que le hizo de casarse ya no tiene sentido, él la disfraza, él le dice pues que no, que sus hijos son unos cabrones, que no lo van a aceptar nunca, pero en realidad la está abandonando. Le hace un juego ahí nefasto y este güey se va a Acapulco con esta mujer que lo invitó a la fiesta y esta Liz se va a Estados Unidos. Después Liz va a ser la que va a levantar el acta para perseguir acusando que Hugo la había robado y de ahí se va a empezar a hacer la investigación y se va a desenmascarar esta, esta historia. Otro asunto del pasado, dice, Marieta vio que él titubeaba, pasa, ven, tu madre está ocupada. El niño empieza a hacerse adolescente y como fue de niño muy guapo y en realidad ha sido un hombre muy guapo, una de las prostitutas pues lo invita a tener relaciones sexuales, le va a otorgar su primera vez y lo convierte en un padrote. ¿Qué es lo que hace entonces? Cuando él está jodido en Italia, él es un padrote, él tiene sus prostitutas que le pagan por acostarse con ellas, le pagan con comida, le pagan con ropa, le pagan con baño y desodorantes. Y después el mismo elemento, nada más que disfrazado de príncipe en la nobleza y puesto en México, entre los ricachones de México, hace exactamente lo mismo, es una especie de padrote donde aquí, y voy a usar ese verbo porque ese es el que corresponde, donde aquí se coge a las autoridades, se coge al ricachón, se coge a los periodistas y se coge a la hija del ricachón. Así, como diría Octavio Paz, se los chinga, pues, en el verbo verdaderamente usado con ese nacimiento mexicano y con esa connotación de abusar de los otros. Y ese abuso no me avergüenza, ese abuso me convierte en el gran chingón hasta que la máscara se caiga. Bueno, todo eso empezó y entonces la mamá Marieta perdóname, la mamá Dominica se da cuenta de que una prostituta está seduciendo a su hijo adolescente, casi todavía niño, y bueno, se le va encima con unas tijeras. Bueno, primero está la seducción, dice, el vino le picaba el paladar y le producía un placentero mareo a Amadeo. Los ojos se le hicieron duros al fijarlos en Marieta, que se inclinaba sobre la cama y ponía encima de la mesa los trapos y las tijeras y el hilo y las agujas con que los remendaba. La bata, floreada, se le entreabrió y fugazmente se mostraron a Amadeo los grandes senos de la mujer y fue seducido literalmente por una puta. Finalmente, pues ese era su medio. Psicológicamente es súper interesante revisar cómo un niño que sabía que su madre se estaba rentando como prostituta hace algunos años, meses después, no sé si psicológicamente está este asunto descompuesto de este querer acostarse con la mamá en términos freudianos, está desahogado en este punto. Bueno, más adelante dice, sus manos se encontraron inesperadamente con las tijeras, ahora las putas se pelean
porque una sedujo al hijo. Con las tijeras que estaban en la mesa, las empuñó y cegada de cólera, loca de dolor, se lanzó sobre Marieta. Fue una pelea bárbara, a muerte, de jadeos y ayes, de brutales blasfemias y de gritos desgarradores. Después vinieron otras mujeres y hombres y guardias. Alguien se llevó de allí al niño a su casa. La madre de Amadeo pasa 3 años encerrada en la cárcel y sale literalmente solo para ser recibida por otra prostituta y morir en la casa pobre de esta prostituta y finalmente cerca de su hijo, se despide de él. Y entonces, bueno, pasan algunas situaciones todas interesantes como para quedarse en la lectura, que hacen después que Amadeo se convierta en este príncipe. Ahí lo toma un tutor y lo explota también, lo humilla brutalmente y le enseña los supuestos secretos de la nobleza, sobre todo memorizar una identidad que de otra manera le va a permitir una vida diferente si no estaba condenado a esta miseria. Las mujeres devoraban a Hugo con los ojos, esto ya en México. Él lo sabía y se mostraba simpático, seductor, irresistible, por más que lo único que deseaba en ese momento era buscar un sitio donde librarse del líquido que almacenaba en la vejiga. Este juego es muy bonito porque es la sociedad la que intenta y la que le pone al príncipe todo lo guapo. Sin duda puede ser un hombre guapo, biológicamente está establecido, pero es la sociedad la que le impone todos esos extras. Es la gente y sus anhelos la que hace toda esta elaboración con respecto a los personajes que, según ellos, según su mitología, tendrán algo de especial que ellos no tienen. Entonces me gusta mucho este pasaje porque mientras todas las mujeres están viendo a este güey y les parece hermosísimo, este güey tiene ganas de ir a hacer chis, así de básico, y está buscando un baño y dice, puta madre, quiero mear igualito a cualquiera de nosotros, sin duda alguna en términos de hombres y de ser humano. Son los otros los que ponen esas expectativas terribles en las personas famosas. En el capítulo 11 me gustó mucho porque este príncipe, bueno, anda en fiestas de ricachones y un día conoce un personaje que se lo lleva a otro tipo de fiesta, de la intelectualidad, hay un poco ahí de drogas, hay alcohol, hay mujeres entre ellas besándose, hay homosexuales, hay libros, hay lectura, hay otro tipo de citas aparentemente. Terminan en la madrugada, se van a compartir caldos donde van los taxistas, los policías, las prostitutas, la gente pobre y están ahí en una mesa, una especie también de última cena católica. Creo que eso todavía está, debe ser ahí ay, se me escapó el nombre. Ahorita Bucareli, atrás de entre las fábricas, estas compañías de periódicos, ahí sigue habiendo comida para los voceadores, que cada vez hay menos en las madrugadas. Ahí se sigue juntando la gente después de estas enormes fiestas. Es un coqueteo abierto con la intelectualidad de esta mujer, se me escapa. Bueno, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, y se me escapó la cantante esta costarricense, creo que es costarricense o era costarricense. Ahorita me voy a acordar. El asunto es que esta intelectualidad también es igual de falsa. También a la hora buena juegan con él, están en otro tipo de disfraces, pero también son nefastos, también se traicionan, también se acuestan entre ellos. Y con María, que es el personaje que lo guía, bueno, terminan en la cama, la tipa lo seduce, Chabela Vargas es el personaje. La tipa lo seduce con su intelectualidad, con su hermosa voz, con sus contactos, etcétera. Tienen relaciones sexuales y cuando despiertan en un cuarto absolutamente oscuro y completamente borrachos, y él la ve, a mí me hizo referencia al cuento del corazón del ator de Edgar Allan Poe. Le parece tan fea porque está avejentada, porque es una mujer desgastada, pero es otra vez maravilloso el cuadro del maquillaje. Son tantas capas de maquillaje y además lo maquillamos con los tragos y con la noche y con los libros, pero cuando se quita esta careta, cuando al amanecer la luz del sol le pega, es horrible. Es también como la historia esta de el pintor que ofrece su vida al demonio y entonces cuando se dan cuenta el retrato de Dorian Gray, como un Dorian Gray que cuando ve el cuadro y ve su verdadero rostro, se espanta de Oscar Wilde, se espanta y dice, qué brutalidad, ¿dónde estaba? ¿Qué estuve besando? Un vejestorio espantoso. Eso es lo que estamos cubriendo. Esa brutal situación es la que estamos tapando. Quizá Carlos Fuentes en Aura lo lleva a otro lado, porque Carlos Fuentes en Aura
la mujer Aura y doña Consuelo le están diciendo, me amarás incluso cuando sea vieja. Y Felipe contesta, te amaré aunque envejezcas. Ahí no hay engaño. Aquí sí hubo engaño porque lo sedujo una mujer fuerte, guapa, tetona, etcétera, pero que al amanecer es una especie de monstruo. No es eso, en realidad era otra realidad que ella no termina por aceptar, sino que cada noche la disfraza y la disfraza y la disfraza. Debe ser el uniforme de los bohemios mexicanos. Ellos también rivalizan entre sí para ver quién era el peor ataviado. Las otras gentes, las que se llamaban de bien, compiten igualmente por el pequeño orgullo de que su ropa sea la mejor y la más cara. Y la frase maravillosa es, la misma porquería en los dos extremos. En esta gente simple, básica, con afanes de riqueza, con una cultura y una embarrada de cultura básica, frente a estos otros que no tienen ese dinero, que sí tienen esta cultura desarrollada, pero que están buscando básicamente lo mismo. Seres muy solos que son capaces de generar lo que sea con tal de un poco de compañía. Estas gentes, suspiró Frida afectadamente, me dan tanta lástima por imbéciles. Si no lo fueran, querida condesa, ni tú ni yo estaríamos aquí. Están hablando estos príncipes falsos de la población que le estamos diciendo que son príncipes y que su alteza y estas pendejadas. Si no fueran, querida condesa, ni tú ni yo estaríamos aquí. Quizá tengas razón, nos han puesto en un pedestal y nos adoran. Sus antepasados amaban a los ídolos de piedra. Ahora aman a los de barro como tú, como yo, como a cualquiera que los engañe con una bonita mentira. Es verdaderamente espantoso, porque justo estamos en una cultura, en un México, que es lo que yo te estoy diciendo, que ama la mentira, que ama lo falso. Ay, no es la intención de balconear a nadie, pero cuando tuve un trabajo relativamente burocrático, que había que mandar fotos de mis alumnos leyendo, entonces pues tomábamos fotos de cualquier grupo, de cualquier día. Un día regalé, un día mandé unas fotos de un curso que no era, como si en este momento me pidieran fotos y yo hubiera mandado fotos del año 2017 y las aceptaban. ¿Por qué? Porque nadie las revisaba, porque nadie las veía, porque a nadie le importaba. Solo era saber que ahí estaba como el sostén de que cuando la mentira aparezca, cuando la mentira se descubra, ver a quién culpamos, que no seré yo porque yo ya tenía esto aquí. No lo revisé, no me importaba, porque soy parte de esa mentira. Esa es una situación brutal en nuestro país, es como parte de nuestra propia cultura. Vivimos en el engaño, basta con que no se sepa o que todos participemos, insisto, de la misma convención para que esto no se sepa. Y ahí es donde se cuela el periodista espota, ahí es donde empieza a quitar la costra y dice, pues estos somos. Y claro que duele. Los ojos de Conti eran su espejo, los del príncipe, y al asomarse a ellos y verse retratada sin piedad, con una exactitud brutal, abarcó con un solo pensamiento su desastre. No me mire, es María, el personaje intelectual que te digo, no me mire más. Hundió su vieja cara lamentable entre las sábanas. Es decir, pues sí, descubriste esta situación que estaba yo intentando engañar, que estaba yo intentando fingir. ¿Cuántas, dice Carlos Fuentes, dice también Octavio Paz en El laberinto de la soledad, cuántas de nuestras fiestas son falsas? ¿Cuántas de nuestras fiestas? Por eso, dice Octavio Paz, por eso tenemos tantas fiestas, porque en realidad tenemos tanto dolor que queremos celebrar todo. La Semana Santa, los cumpleaños, los santos, la fiesta de la iglesia, la fiesta por la fiesta, los cumpleaños, creo que ya lo dije, todas las fiestas religiosas, todo es motivo de desmadre porque ahí queremos tapar esta soledad, esta angustia y esta tristeza que es en realidad la que todo el tiempo estamos manifestando. Le temblaban las piernas como la vez que conoció el miedo, siendo pequeña, un temblor incontenible y ridículo. No hablaron una palabra en todo el viaje de retorno. Hugo Conti iba pensando, este es brutal, que el sabor del lápiz labial que usaba la hija de Alonso era detestable. Alonso es el ricachón que le avienta literalmente a la hija, una hija pequeña, decía que Conti debe tener 38 años, la niña apenas tiene 18, y se la avienta, se la perfuma, se la arregla para que la seduzca. Estos güeyes se hacen pendejos, el tipo la lleva a un departamento con toda la intención de tener relaciones sexuales con ella y los papás fingen, los papás saben que va a pasar eso
y de hecho lo provocan y voltean para otro lado. Este Conti le tira la onda porque además se va a ser el refugio para ganarse el dinero y la fortuna de su padre, le tira según la onda romántica, la trata como un verdadero profesional y un patán porque no la seduce con su encanto, se hace el tierno, se hace el enamorado de ella y por eso es que es brutal, porque además es brutal porque él reconoce que la chica, Teresa creo que se llama, es inocente, que sabe que es la princesa sacrificada, a la que le va a sacar literalmente el corazón en la piedra de sol, en esa cama terrible, y sabe que es inocente, sabe que está entregada, que ella está enamorada del príncipe, pues ¿quién no va a estar enamorada de alguien a que todas las mujeres les gusta, que a todas la adoran y de pronto esta inocente se lo gana relativamente porque sí? Y él le miente mirándola a los ojos y hace este último comentario que es terrible. Conti iba pensando que el sabor del lápiz labial que usaba la hija de Alonso era detestable. Es decir, después de que la besó, después de que le dijo, perdóname, tus labios los he mancillado, el cabrón en su pensamiento interior fue de decir, qué muchacha tan corriente, ¿no? Qué perfume tan barato, huele a mercado, su lápiz labial es absolutamente barato. Pues claro, porque son ricos nuevos, porque son ricos sin, pues sin cultura, son ricos básicos, pero aquí el asunto es que como esta situación espantosa de sacrificio, de él dice, venga, pues tú eres la sacrificada y te chingas, así literalmente. Y la otra pobre inocente, bueno, pues va a generarse en una situación neurótica espantosa. Eh, Esto se desata, entonces te decía que manda Liz, manda el asunto de que Conti le robó el dinero, y entonces Conti se disfraza el asunto, la escena trágica es verdaderamente brutal, no sé si la señalé, pero si no me adelanto un poco, cuando se dan cuenta que no es príncipe, alguien le pone una madriza espantosa al tipo, lo mandan a la cárcel, eh, creo que sí lo marqué. El papá recibe a la hija a la que él ofreció y la trata de puta. Es, es brutal, es nefasto, dan ganas de arrancar la hoja, de ponerse a llorar, de que ese personaje existiera y ponerle verdaderamente una madriza espantosa, porque él la ofreció, él le puso los adornos y entonces cuando se enteran de que este güey no es quien decía ser, que es un, pensé en la obra de teatro, que es un simulador, pero la obra no se llama así, ahorita me acordaré otra vez, el gesticulador, que es un gesticulador que viene de fuera y que los engaña brutalmente, el asunto es que el papá a quien jode es a la hija, a quien la trata mal de puta, y siendo él su dueño, la lleva a Estados Unidos para que aborte porque había ya resultado embarazada. Ese embarazo había sido, es decir, cuando anunciaron estos dos que estaban embarazados, pues el príncipe pidió disculpas y se sintió muy avergonzado, pero los otros hicieron casi una fiesta y venga, hijo mío, y no pasa nada, bueno, hagamos la boda de emergencia y con mi dinero en un mes mandamos a traer un sacerdote de Roma y puta, todo maravilloso. Y cuando se descubre la verdad, la que lo paga es justamente la víctima, víctima del abuso de este cabrón gesticulador y víctima sobre todo de su propio padre. Y yo te diría una tercera, que a mí me parece que es donde la novela cobra sentido, que es brutal y que ahí cabemos todos, cuando menos si eres mexicano o si eres hermosamente chilango. Víctimas del espacio, víctimas de nuestro contexto social, víctimas de un lugar donde vamos a ser, si eres tantito sensible, si eres vulnerable, si tienes buenas intenciones, el contexto te va a devorar. Estoy jugándolo así porque ya también mi ideología personal apunta a otro lado y apunta a no vivirnos como víctimas, pero en este momento estoy concentrado en la novela, como una especie de maldición también, como esa literatura del maestro Juan Rulfo, donde el espacio es el que te chinga, donde si hubieras nacido en otra latitud, tu vida sería muy otra, pero te ha tocado nacer aquí. El programa que todavía está en el canal 11 de la maestra Pacheco dice, aquí nos tocó nacer, y es muy representante de ese asunto. Aquí nos tocó nacer, aquí en esta chinga. Dice Fuentes en la única obra de teatro, tiene dos,
Tiene dos, la que trata sobre el encuentro de las culturas entre Cortés y la Malinche. Tiene lo compartiré pronto, a lo mejor alguna antología. Tiene un monólogo La Malinche maravilloso, donde le dice a su hijo qué va a ser, quién está destinado a ser, y sobre todo los madrazos que le va a tocar vivir, como este mexicano negado por el padre, negado por el pueblo, castigado, noble, con doble nobleza, porque Malinche era princesa, y esta nobleza española de los recién llegados, pero aún así esa nobleza maldita, esa nobleza eh, jodida, ese bien que solo le otorgamos a los otros, eso jodido de lo mexicano, que nuestros valores más importantes, si son mexicanos, entonces tendemos a aplastarlos, no creemos en ello. Ningún mexicano puede tener talento, estoy exagerando un poco, ningún mexicano puede tener nobleza al juicio de nosotros, pero si un extranjero no con nobleza nos logra engañar, entonces nos entregamos a él. Entonces si a él le cedemos el poder y la admiración que nos tenemos negados a nosotros mismos. Bueno, entonces lo atrapan, va a la policía, los periodistas encuentran quién es el tipo y platicando, lo marqué porque es también una actitud muy de nosotros. Dice, usted no quiso averiguar, creyó lo que los demás le dijeron. Un príncipe, en el gran negocio de su vida. Creo que lo marqué por acá. Alguien que decía, como la salida barata de decir, yo ya sabía que iba a pasar eso, ya me presentía, ya vino la debacle, ya cayó la tragedia y alguno de nosotros saca el comentario estúpido de decir, yo lo presentía, güey, me lo imaginaba, sí, pero no lo dijiste. Tenemos muy clásico, creo que también voy a trabajar al maestro Armando Ramírez, cuando decimos algo, es que le iba a decir, pensé en decirle, pero no se lo decimos. Me peleo con alguien y dije, no, güey, le hubiera dicho, trabajamos en el hubieras, trabajamos en la posibilidad y no en los hechos. ¿Por qué no en los hechos? Porque no tenemos esa personalidad suficiente para plantarnos, porque no estamos orgullosos de nosotros, de nuestro mestizaje, de quiénes somos, de qué somos capaces de hacer. Nuestra cultura es tan espantosa, nos han jodido tanto padres, compañeros, maestros, culturalmente, que casi literalmente andamos psicológicamente un poco ahí apagados. Yo sé que lo estoy generalizando y que soy un poco injusto con esto, pero algo me ayuda a comprobarlo. Cada mexicano que se destaca, lo destacamos al doble. Si el problema con los mexicanos no fuera el destacarse, si todos aceptáramos que tenemos los mismos valores que cualquier persona del mundo y que cuando alguno de nosotros destaca, no haríamos esta fiesta con el destacado. No, no serían estos superhéroes que han logrado la situación que el resto no hemos acumulado. No lo haríamos si el asunto no fuera que nos sentimos menos. Ese es el punto. Y por lo tanto queremos participar de este aquelarre de la hipocresía, de esta situación donde todos fingimos, donde todos valemos exactamente lo mismo, de este grito del 16 de septiembre o esta borrachera del 15 de septiembre, donde entonces nos identificamos todos, del fútbol y la selección mexicana, ¿no? Donde en el extranjero, si eres hijo de embajador y estás en Rusia o eres de Tepito y con tu dinero te fuiste a pasear, eres lo mismo, chupaste con quien sea, conviviste con quien sea, porque lo mexicano es lo que te levanta. Acá es donde los disfraces ya no nos permiten ese diálogo. Ya acá en México es donde a lo mejor te conocí en Rusia y eras muy pobre o eras muy rico, pero acá ya no. Acá ya no, acá ya tienes que aprender a mantener tu distancia en este enorme juego de los disfraces. Ok, bueno, ya para ir cerrando esta maravillosa novela. Rondia llegó a orillas del lecho sin responder, sin mirar a nadie más que a Teresa. Es el papá, miren, sí lo marqué, y le dice a su hija, puta, cochina perra, gritó golpeándola con un seco revés. Esta es la que les digo que dan ganas de que existiera este cabrón personaje de Rondia y agarrarlo a patadas, así, sí, humillarlo al cabrón. Él entregó a la hija, él lo consintió, él le dio dinero, literal, le dio dinero al tipo para que se la llevara a ser seducida y cuando regresa, pues onda malinchin, onda malitzin, malinche, puta perra desagradecida, brutal, brutal, él iba a decir el colmo, pero es que no es un colmo, es el engaño más nefasto, es la situación más brutal de la vida que tenemos. Es el tipo diciéndole,
justificando sus infidelidades a la mujer porque se puso gorda por los hijos, porque la mujer tiene un chingo de trabajo en la casa, no tiene espacio, no tiene situación para divertirse y el marido le sigue diciendo que ya no se arregla, que ya no está lista, que por supuesto afuera las tentaciones son muy grandes. Es ese puto cinismo brutal que está manifestado aquí. Eh, bueno, el príncipe va a la cárcel. Él, hay dos o tres escenas que cuando está en el baño, Hugo Conti sabe, porque él sabe que está fingiendo, él sabe que no es un príncipe, y entonces se sienta a hacer del baño en una taza en la cárcel y dice, con los pantalones en los tobillos, todos somos hombres iguales. Es decir, no lo dirá el maestro Luis Espota, pero yo lo voy a decir. Al cagar todos somos igualitos. Hacemos exactamente lo mismo, príncipes o lo peor de nuestra sociedad. Amadeo cortó el papel en un trozo más corto y lo usó. Se limpió su nalguita después de hacer popó y entonces cuando vio el papel dijo, la sociedad suspiró. Esa es la sociedad. Ahí es donde también está la maestría, muy agresivo, muy cuidado, pero también muy agresivo, porque así es el tema del maestro Luis Espota, ¿no? Este güey está sentado haciendo del baño y dice, aquí todos somos iguales, y cuando se limpia su cola, su culo, entonces dice, la sociedad es una mierda, literal, no necesita mayor explicación. Y vámonos a la última página, es una novela de 318 cuartillas, te llevará pues, unas buenas tardes de gozo, de sufrimiento, porque este espejo está muy cabrón, pero bueno, vale la pena la liberación de estas situaciones. Y dice el mero final de la novela, adiós, dijo Amadeo a los agentes, a los policías, con los cuales incluso se hizo amigo de ellos, pues, que esto es muy bonito. Todo ese, pues sí, claro, en la cárcel, en el hospital, en la taza del baño, pues la gente somos lo que somos, vamos a tener que ser lo que tengamos que ser. Ahí en lo biológico todos estamos parejos, ¿no? Y ojalá eso biológico ah, permeara, pues, que los valores de intento de tratar de manera especial a la gente fueran otros. Que los, no sé que no es lo correcto decir especiales, pero el buen trato está para la gente que ama, para la gente que cuida, para la gente eh, que aporta a la sociedad, ¿no? Bueno, pues vengo de ese gremio, pero los maestros ganan una miseria y los futbolistas ganan infinitamente, infinitamente más veces por hacer una labor menos importante para un país como nosotros que la que hacen los maestros. O una chica guapa que se quita la ropa y hace algunas escenas de encuerada o anda con unos güeyes, va a ganar mucho más que toda la vida de una maestra entregada en cualquiera de las escuelas. Por ahí es el punto. Mientras sigamos um, mirando, admirando lo que intenta engañarnos, estamos verdaderamente jodidos. Hubo gente que se quejó de esta literatura despota, que se quejó de la literatura de Carlos Fuentes, que se quejó en específico de Aura, que se queja de la literatura del maestro Revueltas como algo que tendríamos que esconder, como esos autores que escriben de lo feo, de esto que no es cierto, porque lo verdaderamente cierto está en nuestras plazas comerciales, en el fingimiento de nuestras plazas comerciales. No tengo mayor eh, comentario porque no lo conozco a fondo, pero el asunto de esta actriz, Yalitza Aparicio, me parece que en el fondo sigue siendo eso, ¿no? No me atrevo a decir una definición, me hace falta más información, pero socialmente me parece que el punto está en cómo esta prieta se está blanqueando. En eso estamos todavía, tristemente. Bueno, dice adiós, dijo Amadeo a los agentes, a los policías. Le estrecharon la mano y él se lo agradeció. No todos le volvían la espalda, porque claro, cuando se enteraron que no era cierto, pues todo el mundo que primero lo trató como alteza, ahora lo canceló, lo maldijo, lo condenó. Los del pueblo al menos, y uno de ellos, el que lo había capturado 5 días antes, le gritó sonriendo cuando entraba en la cabina. Que no te pesquen la próxima vez. Él sonrió también. De seguro que no. Y ese es el fin de la novela. ¿Por qué? Porque hay este juego donde le da la oportunidad de la próxima vez. Aquí es muy inteligente el maestro Luis Espota.
porque esto no se va a acabar. Ojalá se terminara, ojalá esta novela fuera una novela que dijéramos, esto pasaba hace un montón de años y entonces nuestra sociedad ya no trabaja ahí. Sin duda que sí se podría hacer y me parece que para allá estamos apuntando a pasos muy lentos, pero por ahora no. Por ahora le está diciendo pueblo, particularmente de México, eh, ¿cuántos engaños vas a seguir soportando? ¿Cuántos engaños donde la gente no te engaña? Porque el punto no es que los otros me engañan, donde yo soy perfectamente el primero que estoy enterado de que quiero que me engañes y que, y que siga este juego de mascarada, ¿no? Aquí parece también habría que leer, vamos a trabajarlo, al maravilloso Molière, donde el punto es de los dos. O sea, si vienes y me engañas de buena manera, entonces está padre. Entonces, venga, no pasa nada. Hace algún par de años me reconciliaba con una novia y en este aspecto de los dos determinar nuestras cosas, ella hacía su propio análisis y yo le decía, bueno, pero detente, revisa, que ahí hay puntos que tenemos que ir a trabajar con un psicólogo, con un terapeuta, con algo. Y me decía, te suplico que ya no me regreses al pasado, mi cambio es radical. Ya no quiero saber nada de la persona que fui y ya, punto nuevo. Por supuesto que a los 4 días nos estábamos separando con nuestra primera pelea, porque ese es el punto, es decir, no es se me cayó el maquillaje, apareció el monstruo, me pongo nuevo maquillaje, no, mientras no asumamos que de ahí venimos, que esta es parte fundamental, que este engaño lo tenemos en la casa. No, no, es que a veces me sirve de desahogo. Alguna vez peleándome con la pareja, me reclamaba que yo era muy exigente, que yo era muy exigente con nuestro hijo, porque le pedía que, el tema era que yo le pedía a mi hijo, chico, pues estaba en la primaria, que hiciera la tarea el viernes. Y yo le decía, hijo, si tú haces la tarea el viernes, tienes libre sábado y domingo, ya no haces otra cosa. El domingo en la tarde te pediré que arregles tus cosas para que esté lista tu mochila, pero ya estás libre. Entonces, como disciplina, pues haz la tarea el viernes, porque sucedía que la hacía el domingo en la noche, ya no quería hacerla, lloraba, etcétera. Bueno, se llega un domingo de esos, era un sábado, me parece, íbamos a ir a una fiesta, y entonces yo les advertí, si no tienes la tarea hecha, no vamos a ir a la fiesta. Y no estaba la tarea hecha, entonces no fuimos. Yo me quedé ahí el sábado, ella me dijo, qué cruel eres, la disciplina, que no sé qué, y el niño ahí enfrentado a su tarea que no había hecho un día antes. Me dice entonces, llega todo chiviado, había hablado con la mamá y llega el niño todo chiviado y me dice, papá, si la hago ahorita me llevas a la fiesta. Y sí, ándale, pues si la terminas, vamos a la fiesta, porque la condición era la tarea. Entonces estaba a punto de terminarla, me meto a bañar, eh, abro la regadera para tirar un poco de agua, pues este asunto que está mal, 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 que no se debe hacer, pues, pero para que el agua se calentara, está mi rastrillo afuera, entonces salgo, ellos no se esperaban pensaron que yo ya estaría en la regadera, entonces cuando salgo, la mamá le está haciendo la tarea. Pues digo, fuimos a la fiesta porque cumplieron con la tarea, pero fue todo un tema a nivel profundo, pues, es decir, el asunto sigue siendo un asunto de la mentira, de buenos y malos. No había razón para que ella, el adulto, le hiciera la tarea. ¿Qué le estaba mostrando? Pues que engañemos, aunque sea tu papá, pero lo engañamos. Siendo años después me hablan, ya separados, la madre y yo me hablan me pide permiso para ir a un partido de fútbol y le digo, no, hijo, la verdad es que no, creo que es muy peligroso, no, si me pides permiso yo te digo que no. Bueno, pues cuelga y va al partido de fútbol. Y el asunto es que me entero después por un comentario y no fue para decirme, pues no te voy a obedecer y voy a ir. Ese es el engaño. ¿Por qué lo digo? No quiero balconear a nadie. La mentira está en nuestra casa. La mentira está con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. Pero como los dos participamos de ese elemento, entonces el punto es que no nos cachen. Entonces basta de quejarnos con los políticos, con los extranjeros hacia afuera, porque es parte de estos golpes de hipocresía. Arreglemos nuestra propia historia, arreglemos nuestras verdades, aceptémoslas y posiblemente empezaremos a dejarle de poner coronas y títulos a quien no lo merece. Yo te diría en ese sentido, seamos los propios reyes con todo orgullo de nuestra existencia. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Master Vidal. Y bueno, pues insisto, te hago la invitación a que te pongas en contacto conmigo en Facebook o en los espacios pertinentes
en YouTube y te integro a este grupo, intercambio contigo información literaria, información de desarrollo personal, pues estoy para servirte. Muchas gracias.